a empezar con el estudio del día de hoy, compañeros. Vamos a estudiar lo que es el arcano 15 del tarot. Este arcano se conoce como el arcano de la pasión, en el caso del tarot egipcio. Pero en otros tarots, como en el caso del tarot Marsella o en el tarot de Rider White, esta carta es la carta del diablo. Ya ahorita, digamos que estamos muy avanzados dentro del estudio de los arcanos mayores. Podríamos decir que estamos muy avanzados dentro de este viaje y hemos iniciado el momento más difícil o de más dificultad. Así como una persona, digamos, que sube una montaña, cuando la persona está en la parte más alta, empieza lo más difícil, porque el camino se hace incómodo, ya es más difícil avanzar, el camino, digamos, ya es más empinado. Y esto es algo que se ajusta a lo que son los arcanos del tarot, porque a partir del arcano 15 empezamos en una etapa, podemos decir, difícil, una etapa complicada. Y es porque los siguientes arcanos vienen a representar el dolor, el sufrimiento y el caos que existe en la humanidad. Así que vamos a empezar el día de hoy estudiando lo que es el arcano 15, conocido por todos como el diablo. Vamos a recordar rápidamente, compañeros, el último arcano que estudiamos. La última clase vimos un arcano, el arcano de la templanza, y en ese arcano nos encontramos ante la presencia de un ángel. Recuerden que un ángel es un ministro de Dios. Vamos a decir que es un mensajero. Un ángel es el que trae las buenas noticias, el que anuncia la paz. Recuerden que un ángel es el que anuncia el nacimiento de Cristo. Así que la carta 14, la carta de la templanza, nos habla de la virtud de la moderación, nos habla del equilibrio. Esta carta es contraria en su significado a lo que es la carta 15 del tarot. Por eso, si en el arcano 14 nos encontramos a un ángel, en el siguiente arcano, en el arcano 15, nos encontramos ante la presencia del diablo. Fíjense cómo esta carta 15 viene a ser contraria en su significado a lo que es el arcano 14. Porque si el arcano 14 nos habla de la moderación como virtud, el arcano 15 nos habla de los excesos, de las pasiones, de los deseos. Es la carta de las ataduras. Por eso hay que entender que esta viene a ser contraria en su significado. Así que vamos a empezar por el estudio de este personaje, ¿va? El personaje de esta carta es un personaje que está representado en todas las culturas, está presente en todos los mitos y se le llama con distintos nombres. A este personaje le podemos llamar el diablo, le podemos llamar Satán, le podemos llamar Luzbel, Lucifer, se conoce como el ángel de la oscuridad y también se conoce como un ángel caído. Así que este personaje recibe muchos nombres. Hay quienes identifican en él a Tifón, a Set, a Mara. Hay quienes ven en este personaje al macho cabrío de Méndez, ¿sí? O lo que los templarios llamaron Baphomet, ¿sí? Este ser con cabeza de cabra. Hoy vamos a hablar de este personaje que, como les comentaba, está presente en todos los mitos. Es parte de todas las tradiciones. Y obviamente en una clase no vamos a hablar todo de lo que habla el arcano 15, ¿sí? Porque en realidad este tiene mucho significado. Hay mucho conocimiento acerca de ese personaje que se llama el diablo, o Satán, o Lucifer. Por eso en una clase nosotros no podríamos abarcar todo. Solamente vamos a entregar una síntesis. Así que esta carta representa al diablo entendido como el reverso de Dios. ¿Qué es el diablo? Es lo contrario de Dios. Es su opuesto. Por eso es que esta carta es muy temida para los esoteristas y también para los tarotistas, porque el diablo representa todo lo malo, representa todo lo negativo, porque es el reverso de Dios. Si Dios es amor, el diablo es odio. Si Dios es bondad, el diablo es maldad. Si Dios es luz, el diablo es oscuridad. Y por eso es tan temido el personaje del diablo, porque es lo contrario de Dios. Esta carta viene a representar
las potencias del mal. ¿Sí? Esta carta, para muchos tarotistas, es la carta que representa a la magia negra, ¿sí? A las potencias del mal. Porque así como existen ángeles, coros de ángeles, también existen demonios, seres de oscuridad. Si los ángeles moran en la luz, los demonios moran en la oscuridad. Y es por ese motivo que esta casta se la asocia con la magia negra. Y la magia negra tiene fines completamente egoístas, ¿sí? La magia negra, pues, para hablar de estos temas hay que tener cierta madurez esotérica, porque no todo es magia negra, ¿sí? Porque es algo en lo que a veces caen mucho los gnósticos, que se sienten agredidos por los magos negros. Y no siempre todo es la magia negra, pero sí hay que decirlo de que existe, ¿sí? Porque en esta carta nos sugiere prácticas de magia negra, ¿sí? Porque existe, ¿va? No todo es magia negra, pero sí hay que decir que existe la magia negra. Así como hay personas que practican la magia blanca realizando cadenas, prácticas de meditación, de oración, celebrando actos litúrgicos, todo eso es trabajar la magia blanca porque es un acto en pos de la conciencia, es en pos de la humanidad. Pero así como hay personas que trabajan la magia blanca, hay personas que trabajan la magia negra y que lo hacen con fines completamente contrarios. Lo hacen con el propósito de satisfacer deseos, pasiones, intereses egoístas y hacen que la persona se aleje de su divinidad, ¿sí? Por eso hay que entender cómo trabaja la magia negra, porque la magia negra, fíjense, trabaja a través de las ataduras, ¿sí? A través de una obsesión psíquica, a través de los vicios, de donde una persona se obsesiona, ¿sí? Yo en una ocasión estaba viendo, porque ahorita como que agarré la costumbre de más que escuchar clases, me gusta escuchar mucho el relato de las personas que comparten sus experiencias de vida. Veo podcasts, por ejemplo, donde se entrevista un médico, cómo en su diario vivir, las experiencias que tiene, de un taxista o de otra persona, pero lo que a mí me gusta es escuchar las historias, porque en esas historias de vida es donde veo reflejados los arcanos del tarot. Y en un podcast que yo estaba viendo, hablaba acerca de la magia negra. Y un chavo contaba su relato, ¿no? Y él comentaba que él estaba obsesionado por una mujer, ¿sí? Nada más para que ustedes vean cómo trabaja la magia negra. Porque la magia negra trabaja a través de las ataduras, obsesionándote psíquicamente. Por eso he sabido que la magia negra opera a través de los vicios o de las pasiones. Y en el caso de este muchacho, él contaba que estaba obsesionado por una mujer. Una mujer que él mismo decía no amaba. Yo no amaba a esa mujer. Pero sin embargo, me obsesioné por ella. Y llegaba un momento en el que yo quería verla. No importa dónde estaba, yo no podía dejar de pensar en ella. Y yo me iba a buscarla. Esta mujer, pues él cuenta en su relato, era una mujer que vivía en Oaxaca. Pues imagínense, ¿no? Donde está bien fuerte la magia. Y él iba nada más a buscarla porque no podía dejar de pensar en ella. Fíjense cómo lo estaban trabajando bien fuerte con la magia. Ya en su relato cuentan que debido a este trabajo de magia, él sufre un accidente en donde estuvo a punto de perder la vida, estuvo a punto de morir. Entonces platica que cuando estuvo en el hospital fue visitado por esta mujer y cuando estaba en la cama, esta mujer le dijo, yo soy la que te puso en la madre. Así se lo dijo literalmente, dice, y no te maté porque quiero verte sufrir. ¿Sí? Fíjense cómo se lo dijo en la cama del hospital esta mujer. Obviamente que todo eso es magia negra, ¿sí? Porque la magia negra trabaja así. La magia negra trabaja con la obsesión, obsesionándonos con una persona, con un vicio, ¿sí? La magia trabaja a través de eso, de la esclavitud psicológica. Y esto es algo que aquí hay que aterrizarlo en una forma más profunda, porque el diablo, este personaje, no es un personaje exterior, mitológico, sino que el diablo es un personaje interior. Se podría decir que cada uno de nosotros tiene su propio diablo, cada uno de nosotros. Esta carta representa al ego, es el arquetipo del yo psicológico, representa el ego animal. Y esas ataduras, esa esclavitud, es una esclavitud de carácter interior, en donde la persona está atada a sus deseos, a sus pasiones, en donde la persona
deja de tener autoridad sobre sí mismo. ¿Sí? Esa persona ya no es dueña de sí misma. Esa persona se vuelve en un esclavo de su pasión, en un esclavo de su deseo. A mí me gusta cómo lo representan en el tarot de Rider White, porque aquí se puede ver cómo esos personajes que están convertidos en diablos están atados con una cadena. Esas cadenas representan los vicios, las pasiones, los deseos que se convierten en nuestros amos. Y nosotros nos volvemos esclavos del diablo, de los egos. ¿Sí? Por eso esta carta también habla de la esclavitud. Y una esclavitud peor que la esclavitud física. Porque esta es una esclavitud de la que tú no sabes que eres esclavo. Cuando hablamos de una esclavitud física, pues es algo terrible, ¿no? Porque habla de la falta de libertad y que se puede dar esclavitud en muchos géneros de esclavitud. Pero digamos, una esclavitud literal era como la que yo veía en un documental donde se veía cómo a las personas de África se las traían aquí a América en calidad de esclavos, se les ponían cadenas en las manos y en los pies. Ellos no tenían derecho ni siquiera de usar sus manos. Y yo me acuerdo que en ese documental a ellos los subían en barcos, imagínense, metían a todos los que podían y muchos, obviamente en aquella época los viajes en mar tardaban meses y ellos tenían que viajar en esas condiciones. Muchos de ellos morían. ¿Sí? Esa es una expresión física de la esclavitud, cómo la persona no es dueña de sí misma, pero esa esclavitud es menos dañina que la esclavitud psicológica, porque en esta esclavitud tú ni siquiera sabes que eres esclavo. ¿Esclavo qué? De un deseo, de una pasión, esclavo de nuestros bajos instintos. Por eso esta carta nos invita a que nosotros reflexionemos a qué somos esclavos. A lo mejor estamos esclavizados a nuestra lujuria, que es un deseo para el cual nosotros ya no tenemos gobierno. Ese deseo se ha vuelto nuestro amo y nosotros nos hemos volvido esclavos de ese deseo. O puede ser una esclavitud de carácter material. Ahí puede estar metida la codicia, la ambición. Esta carta nos invita a que nosotros reflexionemos a qué somos esclavos, porque esta carta nos habla de que todos en el fondo también somos víctimas del ego. ¿Sí? Esta carta representa al yo y también viene a representar una involución, un deterioro. Esta carta indica un ir hacia atrás, porque estos de aquí que ustedes ven ya tienen aspectos animaloides, o sea que ellos pierden su parte humana y vuelven otra vez a la parte animal, vuelven otra vez a ser gobernados por los bajos instintos. Por eso es de que tienen aspectos de animales. Tienen cuernos como los animales, tienen dientes como los animales y tienen cola como los animales, porque esta carta indica una involución, un momento de estancamiento, donde la persona se deterioró. Por eso esta carta es la carta de los vicios, de la degeneración. Y por eso vemos a estos personajes que ya perdieron su parte humana y que se convirtieron otra vez en animales, en bestias. ¿Sí? Por eso esta carta nos habla de todo lo malo, es un símbolo que representa todo lo malo. Pero ustedes recuerden, y es algo que hemos venido explicando en las clases, de que no todo es malo, sino que en todo va a existir la dualidad. Y en este caso, esta carta también tiene un aspecto positivo, porque ahorita podríamos decir que vimos el aspecto negativo de todo lo que representa esta carta. Representa vicios, fatalidad, magia negra, violencia, atadura, esclavitud. Esta carta representa al ego animal, al yo psicológico. Pero esta carta también guarda una gran enseñanza. Por eso, como les repetía en el principio, nosotros solamente vamos a sintetizar, porque esta carta guarda un gran significado, porque no es completamente negativa. Esta carta también tiene un gran aspecto positivo. Esta carta, en el caso del tarot egipcio, que es el que estamos estudiando, este personaje, hay quienes dicen, porque a mí me ha tocado escucharlo por internet, gente que dice que este personaje es Set. Y hasta cierto punto es correcto, porque esta es la carta que representa al ego. Y en la mitología egipcia,
Set representa el ego. Pero este personaje concretamente, si nosotros vemos esta imagen, no es Set. Ustedes métanse, por ejemplo, en Google, en imágenes, y busquen una representación de Set y compárenla con esta. Ustedes se van a dar cuenta que Set es completamente diferente. Este personaje de aquí es concretamente el dios Banet Yedet, o también conocido como el dios que viene en nombre de Ba, o el dios con cabeza de carnero. ¿Va? Este dios, Banet Yedet, es una emanación del dios Ra, porque en la mitología egipcia los dioses, hagan de cuenta que tenían como muchas manifestaciones, ¿sí? Y una de esas manifestaciones, en el caso del dios Ra, es Banet Yedet, que representa el poder sexual, representa el poder viril. Curiosamente, a este dios Banet Yedet se le relaciona con la energía sexual, se le relaciona con el poder viril, ¿sí? Este dios Banet Yedet estuvo adorado, o digamos que en ese lugar es donde se rendía más culto a este dios, un lugar que pertenecía al Bajo Egipto, conocido como la ciudad de Mendes. De ahí es donde viene lo de macho cabrío de Mendes, ¿va? En donde nosotros asociamos mucho la figura de Baphomet, ¿sí? Que esa imagen, pues todos creo que la conocemos, en donde vemos a este ser con cabeza de cabra y con sus dos manos levantadas, una apuntando hacia arriba y otra apuntando hacia abajo. Todo ese conocimiento viene de Banet Yedet, que es el mismo dios Ra. Porque cuando vemos a este personaje, lo que estamos viendo es a un dios, ¿va? Por eso es de que tiene este báculo. Siempre que vean un personaje con báculo, ese báculo representa su autoridad, representa su poder. Y en este caso, este personaje representa a un dios. Es el dios Ra. Pero en su emanación, en donde viene a representar el poder fecundador, el poder sexual. Por eso esta carta está relacionado con el sexo. Y ese poder sexual siempre está relacionado con la cabra, ¿sí? Por eso aquí entendemos el poder de la energía sexual como una fuerza libertadora o esclavizadora del hombre, ¿sí? Por eso, cuando uno estudia lo que hablaron los templarios de Baphomet, de cómo los esoteristas de la Edad Media entendían a este personaje, siempre se relacionaba con la parte sexual. Por eso esta de aquí nos habla del poder regenerador de la energía sexual o esa fuerza utilizada para esclavizar al hombre, ¿sí? Este personaje también podemos entenderlo en su aspecto positivo como Lucifer. De hecho, el maestro identifica en este personaje a un ser mítico conocido como Lucifer, que quiere decir el portador de luz. A mí me gusta mucho cómo explica la Gnosis lo que es Lucifer. En el mito gnóstico se dice que la luz divina, que es Pistisofía, queriendo conocer la profundidad del Padre, se dice que ésta se aleja de él, de la luz verdadera, y cae engañada por la falsa luz. Entonces Pistisofía, que es el alma divina, al alejarse de la luz verdadera, ella cae atrapada en el mundo de la materia. Entonces el alma divina, atrapada en el mundo material, ella llora y suspira por el Padre, porque ella anhelaría llegar a su origen, otra vez regresar a la luz. Así que Pistisofía, el alma divina, en esa caída, no va sola, sino que hay un ser de luz que va a salvar a Pistisofía, que la va a ayudar para que se libere de la materia. Ese ser de luz es Lucifer, porque Lucifer siempre nosotros lo entendimos como un ángel caído, pero en el sentido esotérico no cayó, sino que él descendió por voluntad para poder ayudar a Pistisofía. Porque Lucifer, así como lo explica la Gnosis, Lucifer es el mismo Padre. Lucifer es la sombra del Padre. Y como decían los templarios, Baphomet en el fondo es el Cristo redentor que viene a salvar a nuestra alma. Así que Lucifer viene con el propósito de ayudarnos,
de convertirse en una especie como de coaching, una especie de maestro, de entrenador, que nos va a ir guiando. Este nos ayuda a través de las tentaciones. Se dice que Lucifer es el que pone las pruebas, con el propósito de que nosotros avancemos. Porque si no hay tentación, entonces no existe la virtud. Precisamente el iniciado se hace fuerte a través de las pruebas, ¿sí? Así como la espada se forja en el fuego y con los golpes, así de la misma manera el iniciado. Así que Cristo Lucifer viene a convertirse en aquel que tiene la misión de ponernos las pruebas, de hacernos fuertes. Él es el que nos ayuda a fortalecernos. ¿A través de qué? A través de las pruebas, ¿sí? Por eso hay que entender que este ser es un ser que nos acompaña, es una parte de nuestro ser, pero no es de carácter completamente negativo, sino que este viene con la misión de ayudarnos. Este viene a probarnos en el camino, ¿sí? Y por eso digamos que es mal entendido en forma completamente negativa, porque este en el fondo viene a ayudarnos, ¿sí? Es un maestro, es un guía y es nuestro entrenador, ¿no? El maestro Samael se refería a Lucifer como en el entrenador psicológico, ¿verdad? Aquel que viene a fortalecernos, a darnos carácter, a ayudarnos a evolucionar a través de las pruebas, a través de la tentación. Por eso se dice que Lucifer es el que tienta, ¿sí? Y en este caso, cada uno de nosotros pues tiene su propio Lucifer, su propio tentador, que viene con el propósito pues de probarnos y de hacernos fuertes a través de las pruebas. Así que no es completamente negativo en su significado lo que es el arcano 15. Este arcano, en su aspecto negativo, es Satán, es el diablo, el yo psicológico. Pero digamos que en un aspecto positivo de este arcano, este viene a ser Baphomet. Este viene a ser el Cristo Redentor. Este es Lucifer, el portador de la luz. Así que ese aspecto feo que tiene, como dice el maestro, pues no es por culpa de él. Él está reflejando el estado de nuestra alma. Así que conforme vayamos pasando las pruebas de Lucifer, este se va a ir blanqueando, se va a ir purificando y va a ir perdiendo ese aspecto tenebroso hasta que lo convirtamos nosotros en un arcángel de luz, ¿va? Por eso, cuando hablamos de Lucifer, estamos hablando de un ser de luz. Por eso es muy mal entendido en esta época lo que es Lucifer, porque no es de carácter completamente negativo, sino que en el fondo es el mismo ser. Así que este es el que nos prueba, es el que pone la tentación y nosotros podemos vencerlo o podemos caer vencidos por la tentación. Porque fíjense, muy curioso es que en todos los mitos populares nos dicen que al diablo se le puede engañar, que al diablo se le puede vencer. Y eso es parte de los mitos populares, porque en esta tentación nosotros podemos caer en la tentación o podemos engañar al diablo, como dicen en los mitos populares. Hay una historia que yo escuché, una historia popular, ni me acuerdo dónde la escuché, pero esta historia hablaba de un hombre que había hecho un pacto con el diablo. Y el día que se había cumplido el día del pacto, el diablo apareció y le dijo, te voy a llevar, te vas a ir conmigo. Entonces este hombre dijo, no, es que tú no eres el diablo. Ah, no, sí, yo soy el diablo y es más, yo te lo puedo demostrar. Entonces este le dijo, ah, pues si tú eres el diablo, sube a la copa de ese árbol, a lo más alto, y entonces sí voy a creer que eres el diablo. Pero para esto, él tenía un crucifijo y sabía que el diablo le tenía miedo al crucifijo. Entonces cuando le dice esto al diablo, el diablo dijo, no, yo sí puedo subir, y sube al árbol. Y cuando sube al árbol, le pone la cruz, y entonces el diablo ya no podía bajar. Y supone que engaña al diablo, que lo vence, ¿no? Porque esta lucha con Lucifer es un trabajo con el ego, de vencer ese adversario que tenemos. Por eso esta nos habla de una lucha en contra de nosotros mismos, en contra de esos egos, en contra de esas pasiones, de esos deseos, de esos apegos, de esos miedos. Es una lucha en contra de nosotros. Pero no quiere decir que no podamos caer en la tentación, porque se puede caer en la tentación. Y es por este motivo que la carta 15 antecede la carta 16. Porque la carta 16, la carta conocida como la fragilidad, nos habla de que ya hubo una caída. Fíjense, esta carta, la carta 16, en otros tarots, como por ejemplo el tarot Rider White, que es el que yo tengo, aparte del egipcio,
Este arcano se conoce como el arcano de la torre. Y en este arquetipo podemos ver una torre que se destruye por un rayo. De esa destrucción, de ese caos, dos sujetos se precipitan hacia abajo, en forma invertida. Como dice el maestro Samael, formando la estrella invertida. Esta carta anuncia cambios imprevistos. Esta carta de la fragilidad nos habla de un momento de quiebre, un momento donde nos rompemos. Se podría decir que es el momento donde la persona muestra su fragilidad, su vulnerabilidad. Esta carta, al hablar de un rayo que cae del cielo, nos habla de un cambio que no se esperaba, porque la naturaleza es impredecible. Así que este cambio es un cambio que la persona no buscaba. No es como nosotros, ¿no? O como otras personas que buscan cambiar. Haciendo meditación, leyendo, haciendo ejercicio, teniendo más disciplina, buscan cambiar. Esta carta me habla de un cambio que esa persona no buscaba. Es un cambio que sucede en forma repentina y es un cambio radical. Es un cambio que le va a generar cierto dolor, porque el caer indica que nos vamos a lastimar. Indica dolor, que puede ser dolor de carácter físico o puede también ser dolor de carácter moral, ¿sí? Un dolor de carácter emocional, de carácter psicológico. Es por ese motivo que esta carta es una carta que se asocia con la catástrofe, se asocia con el caos y por eso es muy temida por los esoteristas. Ustedes vean qué es una catástrofe. Una catástrofe es un cambio que nadie esperaba, porque la naturaleza es impredecible. Tú no puedes saber cuándo va a temblar. Es algo que de repente llega. Y es un cambio radical, porque es un cambio que se da a través de la destrucción. Es como, por ejemplo, un temblor, ¿no? ¿Cuántas cosas viene a cambiar un temblor? ¿Sí? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho las imágenes del temblor de Haití. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años que tembló en ese país y que el 80% de las estructuras se vinieron abajo. ¿Sí? El 80% de todo se destruyó. Era un caos terrible. De eso es de lo que habla el arcano 16. Habla de cambios inesperados, cambios radicales, en donde se va a tocar la vulnerabilidad de la persona. ¿Sí? Es un momento de quiebre, de fragilidad. Por eso este momento arquetípico representa el momento donde la persona literalmente se rompe, se quiebra, algo se destruye. Y esto puede ser en un carácter físico, pero también psicológico, anímico. Ese momento de quiebre donde la persona se rompe, ese momento de fragilidad puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la finalización de una relación sentimental, de un matrimonio, o puede ser el fracaso de un negocio. Hay que entender que este arquetipo se ajusta a muchas situaciones de la vida, pero literalmente es el momento o popularmente donde la persona toca fondo, donde la persona finalmente, esa persona dura, esa persona de carácter, de autoridad, esa persona que se sentía ingobernable, finalmente se quiebra, se rompe y muestra su vulnerabilidad. Es un momento de cambio a través del dolor. ¿Cuántas veces nosotros hemos representado el arcano 16? En el que pasamos por una situación difícil, una situación que viene a cambiarlo todo y que viene a mostrar lo vulnerable que somos. Por eso es que este arcano se puede aplicar a muchas situaciones de la vida, que muchas gentes representan este arcano, esa caída, con la pérdida de un ser querido, con la pérdida de un hijo, por ejemplo, ¿no? Esto puede estar representado como una enfermedad, en donde la persona finalmente toca fondo. Esto puede estar representado con un fracaso en un matrimonio, un fracaso sentimental, donde finalmente aquello que esa persona construyó, que edificó, se destruye. ¿Sí? Esto puede ser la destrucción de una creencia. ¿Sí? Yo, por ejemplo,
este momento lo vi bien representado en mi vida cuando yo salí de la escuela gnóstica, ¿no? En ese momento en el que, pues, finalmente, toda esa fantasía, todo ese fanatismo, toda esa ilusión que yo mismo creé, que está representado con esa torre, finalmente se destruye, ¿no? Se termina, ¿no? Y es un momento, pues, de dolor, ¿no? Sí, de quiebre, ¿no? Porque este momento se podría considerar como la noche oscura del alma, el momento en el que la persona finalmente, pues, de tanto estársela advirtiendo, finalmente la persona toca fondo, ¿no? Pero todo eso no es completamente malo, ¿sí me entienden? Esta carta también tiene un significado positivo, y es que a veces es necesario que algo se destruya, porque después de la destrucción viene la construcción. Otra vez la persona se tiene que edificar, pero para eso tiene que pasar por un caos. Por eso es necesario, ¿no? Que todo eso se destruya, se rompa, porque ahora hay que edificar algo nuevo, ¿sí? Algo que si nosotros lo vemos en este arcano, pues es volver a levantar nuestra torre, que la torre somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que volvernos otra vez a edificar. Es por eso que este arcano nos habla de la fuerza de voluntad, de la independencia, de la aflicción que despierta la fe. Por eso hay que pasar por esos momentos también, ¿no? Esos momentos donde pues caemos, tropezamos, donde nos destruimos para construirnos. Así que esta carta nos habla de una caída que va a producir una destrucción, un caos, y esa caída también puede ser una caída de carácter moral, que es de lo que nos habla esta carta. Porque los personajes que vemos que se están precipitando hacia abajo no son, digamos, personajes ordinarios, sino que estos personajes, uno de ellos es un sacerdote y el otro personaje es un faraón. O sea que estas personas son personas de autoridad, son personas que su deber era mostrar ejemplo, eran personas que se les había concedido cierta autoridad, cierto poder. Y esta carta nos indica que ellos faltaron a su compromiso, no fueron ejemplo y se cayeron en una inmoralidad. ¿Sí? Por eso esta carta nos habla de una caída moral, una caída de carácter ético o también una caída de carácter espiritual. ¿Sí? Porque esta carta nos indica que hasta los maestros pueden caer, ¿sí? Que hasta los dioses se equivocan, ¿no? Algo que nosotros en alguna clase gnóstica escuchábamos era que los dioses también se equivocan y los maestros también pueden caer, ¿sí? O sea, imagínense, ¿no? O sea, a veces equivocarnos y sentirnos mal porque nos equivocamos, pero si nosotros reflexionamos en esta carta, pues si hasta los maestros se equivocan, ¿se entiende? Cualquier persona puede caer. Y en este caso habla de una caída de carácter espiritual, de carácter moral, donde esa persona que tenía que ser ejemplo no cumplió con ese deber, ¿sí? No fue guía, ¿sí? No tuvo, digamos, buen gobierno. ¿Sí? Y por eso es de que como un designio divino, ¿sí? Porque al entender el rayo viene de la parte superior, indicando que esa caída es por designio divino. Esto es producto de una conciencia superior, que lo que busca a través de ese rayo, de ese sacudidón, es despertarnos. ¿Sí? Eso es lo que busca. Por eso esta carta, pues no es tampoco de carácter completamente negativo. Sí es fuerte, ¿va? Pero también hay que entender que esta carta lo que nos va a hablar es de que tenemos que empezar de cero. ¿Sí? Todo aquello que construimos, todo eso que hicimos, que puede ser una idea, una creencia, un negocio, al final esta carta nos muestra que es perecedero. ¿Sí? Esta carta nos habla de que todo eso que tú pensaste que era sólido está sostenido a la vulnerabilidad, a lo pasajero. ¿Sí? Así que este arquetipo pues demuestra ese proceso, ¿no? Donde nosotros vivimos ese momento que muchos llaman como la noche oscura del alma. Un momento en el que estamos mal, en el que sentimos que estamos solos, en el que sentimos que estamos sufriendo mucho, en el que nunca vamos a salir de esa situación. Es un momento de angustia,
de soledad, de desesperación, que nos habla el arcano 16. Y en ese contexto, en ese dolor, en esa noche oscura del alma, en ese momento surge una luz que nos ilumina, una luz que viene a convertirse en nuestro guía. Esa luz es el arcano 17. Por eso este arcano no se puede entender sin el contexto. Este arcano es después del arcano 16, porque este arcano indica que estamos en esa noche en la que nos sentimos angustiados, nos sentimos solos. Pero esta carta nos dice que no todo está perdido, porque esta carta, que es el caos, la destrucción, nos quiere decir que todo se terminó, que todo se acabó. Pero el siguiente arcano, el arcano 17, esta nos dice que no todo está perdido, sino que existe la luz de la esperanza. Por eso esta carta surge como una carta guía, como una carta que nos va a orientar en la noche oscura del alma, porque es solamente mediante ese dolor, esa soledad, ese sufrimiento que experimentamos, en donde venimos a encontrar la luz de la esperanza. Y por eso hay que entender que esta está representado con una estrella que está brillando en la oscuridad. Aquí podemos ver ese símbolo, ¿va? El símbolo de la estrella, que así como los Reyes Magos, esta nos va a orientar en la noche oscura del alma. En ese momento difícil por el que estábamos atravesando, va a surgir una luz, como un halo de esperanza, que nos orienta en el camino. ¿Va? Por eso esta estrella es reconocida como el lucero de la mañana. ¿Va? Esta carta puede representar a Venus y también puede representar a la estrella Sirio. En este caso, lo más importante es entender que es una estrella, que esta es la que ilumina la oscuridad y que, así como los navegantes en el pasado, esta carta viene a indicar una guía espiritual. Indica fuerza en el momento de adversidad. Por eso esta carta es muy hermosa, porque surge en ese momento de más dolor, en el que la persona se siente perdida, pero surge una estrella que le dice que no todo está perdido, sino que siempre va a existir la luz de la esperanza. Por eso esta estrella representa la luz divina, que siempre nos guía. Esta carta representa el íntimo, representa el Padre en secreto. Por eso es muy curioso cómo los navegantes en el pasado se guiaban por las estrellas. Es así como ellos orientaban. Y esta carta también es una carta que nos orienta. Es una carta que nos da fuerza en la aflicción, que nos da esperanza. ¿Sí? Por eso esta carta está representada con una bella mujer. ¿Va? Una bella mujer joven que está desnuda y que está fertilizando la tierra. Esta carta también representa la fertilidad, y la fertilidad anuncia el nacimiento de cosas buenas. Esta carta anuncia el fin del sufrimiento, el fin de ese momento difícil, de ese momento de angustia, de ese momento de dolor que experimentaba la persona. Esta carta nos indica que ya se terminó. ¿Sí? Por eso es muy bonita la carta 17, la carta de la esperanza. Esta carta nos habla de orientación, de guía, de satisfacción, de gratitud, de reconciliación, de perdón, de éxitos. Esta carta es muy positiva en su significado, porque es la luz de Cristo, ¿no? O sea, si lo vemos desde otros ojos, este es Lucifer, ¿va? Este es el lucero de la mañana, ¿va? Es esa luz de la esperanza que guía a Pistisofía para que salga del sueño del mundo material, porque dentro de ese dolor Pistisofía lo que más anhela es salir del dolor. Por eso se dice que Pistisofía llora, ¿no? Y sufre, porque está atrapada en el mundo material, en un mundo donde no puede ver la luz, y la única luz que surge para orientarlo es la luz de esa estrella. Por eso esta carta nos habla de lo más noble y de lo más bueno que tenemos, que esa es nuestra guía, ¿no? Nuestro corazón, ese es quien nos orienta, porque en el proceso las cosas se ponen todavía más difíciles. Por eso recuerden, en ese momento de dificultad, nunca abandones tu esperanza.
Nunca des nada por perdido, sino recuerda, para todo hay solución, ¿sí? Para todo en la vida, ¿va? Nada está perdido, por muy difícil que sea, siempre recuerda el arcano 17, que es el que te habla de la esperanza, ¿no? No todo está perdido, ¿va? Y por muy difícil y negativo que lo veas o difícil que lo veas, esta carta te está diciendo que no todo está perdido, ¿va? Que siempre va a existir la luz de la esperanza. Hay un dicho que dice, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón, ¿no? Ustedes vean qué tienen en el corazón, qué tenemos en el corazón, porque es ahí donde está la esperanza, ¿va? ¿A qué nos esperanzamos, no? Y es algo a lo que yo invito a que nosotros reflexionemos, ¿va? ¿Qué es aquello que te da fe? ¿Va? Porque esta es la carta que nos habla de la fe, ¿va? ¿En dónde está tu esperanza? Porque es necesaria tenerla para entrar al momento más difícil, al arcano número 18, que este de aquí la estrella nos está hablando que todavía estamos en la noche, por eso está la estrella, las estrellas no están de día, todavía estamos en la noche y estamos muy lejanos a amanecer. Tenemos que pasar primero por el crepúsculo, que así es como está representado en el arcano 18 del tarot egipcio. Esta carta nos está hablando de la dualidad, de las potencias del bien y del mal. Y esto nos habla del conflicto que existe entre esas fuerzas duales, esas fuerzas opuestas. Y que en el significado que le da el tarot egipcio es sobre todo el conflicto de la magia blanca y la magia negra, ¿sí? En el tarot egipcio, sobre todo se relaciona esta carta mucho con la magia y también se relaciona con lo oculto. Y lo oculto es lo esotérico, ¿tá? Lo oculto es el conocimiento. Pero también esta carta nos habla del oculto no como conocimiento, sino también lo oculto en su carácter negativo, ¿sí? Porque por algo, cuando hablamos de ocultismo, pues nadie entiende lo oculto como algo bueno, porque lo malo usualmente se hace en lo oculto, donde nadie lo ve. Así que esta nos habla de lo oculto como la magia blanca, pero también lo oculto como la magia negra. Esta nos habla de que se hacen cosas malas en lo oculto. Por eso entiendo por qué muchos esoteristas relacionan completamente la magia con el arcano 18. ¿Ah? Esta es la lucha entre la magia blanca y la magia negra, entre la luz y la oscuridad. Esta carta es una carta de las que más me gusta porque guarda muchos significados. Yo, durante muchos años, y porque así está escrito en el libro, yo cuando veía esta carta, lo que veía eran dos pirámides y dos perros, porque así dice el libro. Un perro de color negro y un perro de color blanco. Entonces yo durante toda la vida, durante muchos años, yo entendí esta carta como dos, que estaba viendo dos. Pero cuando estudié más el arquetipo de este arcano, encontré el profundo significado que tiene y me reveló que esto, lo que tú ves, no son dos perros. Lo que tú estás viendo es un solo perro. Y este de acá está proyectando su sombra. Tú no ves dos, lo que estás viendo es uno. Y lo otro que tú le llamas el otro, en realidad se trata de la sombra, algo que no tiene existencia. Y este es precisamente el significado de este arcano. Este arcano tiene que ver mucho con aquello que se llama como la sombra, con el inconsciente. Esta carta está relacionada con las ilusiones, con el miedo, con la locura, con la fantasía. Esta carta es la carta del inconsciente. Esta carta nos habla de la sombra. Y esa sombra, aquello que tú ves, no es real. Aquello que tú ves es solamente una apariencia. Y la apariencia nosotros la tomamos como lo real. Y este es la gran enseñanza que nos da el arcano 18, porque esta carta nos está indicando que vemos cosas donde no las hay. Que lo que nosotros pensamos que vemos, en realidad no es lo que vemos. Lo que vemos es nuestra propia sombra y que tomamos como realidad. Fíjense todo lo profundo que guarda este arcano, porque nosotros todo el tiempo estamos proyectando nuestra sombra, así como lo explica Carl Jung. Carl Jung veía el arquetipo de la sombra en este arcano. Este arcano nos indica que tú no ves la realidad, tú ves lo que quieres ver. Tú lo que te ves es a ti mismo, lo que estás viendo es tu propia sombra, es un reflejo de ti mismo.
pero proyectado en la otra persona. Por eso esta carta quiere decir que tú no ves la realidad, que estás alejado completamente de lo real. Y por eso esta carta habla de la noche, de la oscuridad. Y en la oscuridad nada es claro. Todo lo que tú ves de día es muy diferente de noche. De noche todo cambia. De noche todo lo que ves es solamente una apariencia porque no tienes la claridad de qué es lo que estás viendo. Por eso esta carta podría resumirse en un dicho popular que dice que todos los gatos de noche son pardos, porque en medio de esa oscuridad psicológica tú no ves la realidad. Lo que estás viendo es una sombra y confundes la sombra con lo real. Lo que tú ves es solamente un reflejo de tu inconsciente. Vayamos a un ejemplo práctico, ¿no? Digamos, ¿no? Tú vas a una tienda, digamos, y de repente el de la tienda te ve con una mirada así, y tú puedes pensar que esa persona te está diciendo, está desconfiando de ti, ¿no? Que esa persona está diciendo que eres un ratero, que está pensando lo peor, pero la realidad es que eso que tú estás pensando no es lo real. Tú estás proyectando tu inconsciente sobre la persona y tú estás pensando que esa persona piensa mal de ti, pero en realidad esa persona tal vez ni siquiera está pensando en ti, tal vez está pensando en otra cosa y tal vez esa mirada es por otra cosa, pero tú crees que estás viendo lo real. Tú piensas que sabes lo que está pensando en esa persona. Y la realidad es de que tú solamente estás viendo una proyección de tu inconsciente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Que decimos, ay, es que esa persona, yo creo que le caigo gorda. Pero en realidad es lo que tú piensas. Es una proyección de tu propia sombra. O por ejemplo, cuando criticamos a alguien, ¿no? Y vemos una persona y decimos, ay, es que esa persona luego se ve que es bien chismosa. Luego se ve que es pero bien lujurioso. Y resulta que eso que tú ves no es la persona. Lo que tú proyectaste fue tu propia sombra. El lujurioso, la persona que ofende, pues en realidad eres tú. Pero no te das cuenta de que todo el tiempo estás proyectando tu sombra. Estás proyectando tu inconsciente. Esta carta, en el tarot, por ejemplo, en el Rider White, esta carta se conoce como la carta de la luna. Y por eso es que la luna es la mayor apariencia que nos engaña. Porque cuando tú ves la luna, tú dices, ah, la luna, la luz de la luna, ¿no? ¿Cuánta gente dice, no, vamos a iluminarnos o vamos a ver con la luz de la luna? Pero esa es la primera apariencia engañosa, porque la luna no tiene luz. La luna es un satélite, un planeta que murió y no tiene luz propia. Lo que pasa es que la luna está reflejando la luz del sol. La luna no tiene luz propia. Y eso nos habla precisamente el significado de esta carta, de la apariencia, de que tú no ves lo real. Y como en el caso de la luna, que tiene un lado visible, así como explica el maestro, en el lado oculto de la luna psicológica, hay un lado de la luna que tú no puedes ver. Como la luna no tiene el mismo movimiento que la Tierra, nosotros siempre vemos la misma cara de la luna. Y la otra cara de la luna, nosotros no la podemos ver. Es una cara de la luna que siempre está en oscuridad. Eso mismo se puede ajustar al hombre, porque el hombre tiene un lado visible, psicológico, pero también tiene su lado oculto, un lado que nosotros no podemos ver y que los deseos reprimidos, las peores perversiones, están dentro de ese lado oculto. Por eso hay que entender que tú no ves la realidad de la persona. Aunque piensas que la conoces, en realidad tú no percibes su lado oculto. Tú no percibes los yoes que hay en su inconsciente. Y ese tipo de egos son los causantes de toda la perversidad en la humanidad. ¿Sí? Por eso esta carta nos habla de ese lado oculto, de ese lado siniestro, fantasioso, que no se conoce a simple vista, sino que la persona carga en su inconsciente. Como el caso de los asesinos, que conviven como personas comunes, ordinarias, que van a trabajar, que son conocidas por la comunidad, y cuando los agarra la policía se descubre que eran asesinos seriales. ¿Sí? Personas que mataban mujeres, que las mutilaban, que utilizaban sus cuerpos, y toda esa perversión psicológica pertenecía a su lado oculto, a ese lado de la luna psicológica que no se puede ver. ¿Sí? Es algo que no puedes percibir de las personas y que todos tenemos ese lado oculto. Algunos hacia unas cosas, otros hacia otra, pero lo que nosotros vemos a simple vista no es lo que somos. También está esa parte oculta, esa parte que tú no puedes ver y que es ahí
donde se guardan las peores perversiones, ¿sí? Es ahí donde se encuentra el peor instinto del ser humano, ¿sí? La perversidad, ¿sí? Por eso esta carta está bien asociada con la magia negra. Por eso entiendo por qué en el tarot egipcio inmediatamente relacionan esta carta con la magia, ¿sí? Esta representa magia blanca, pero también representa magia negra de la peor, donde el ser humano se somete a sus bajos instintos y deja que la bestia gobierne, ¿va? Por eso veamos el simbolismo de la luna, ¿va? En la antigüedad se decía que había hombres que se convertían en lobos cuando la luna estaba llena, ¿sí? Por eso esta luna, la luna que nosotros vemos, tiene una poderosa influencia en la naturaleza, todos lo sabemos, pero también tiene una influencia poderosa en los trasfondos psicológicos, porque es la luna la que despierta el inconsciente, lo que está en la profundidad. Esta carta nos habla de las profundidades espirituales y también de las profundidades psicológicas, en donde encontramos las peores perversiones, aberraciones que puede tener el ego, la máxima expresión de la magia negra, que puede ser inclusive sacrificios, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es muy fuerte el significado de esta carta, ¿sí? Porque nos va a hablar de esos fondos de carácter psicológico, ¿sí? Esta carta nos invita a trabajar psicológicamente, ¿va? Con nuestra sombra, ¿va? Por eso nunca pienses que ves lo que tú crees, porque en realidad lo que tú estás viendo es un reflejo de ti mismo, ¿va? Cuando una persona dice, ay, es que el día como que está muy triste, ¿no? Como que esta época de Navidad nos viene a traer mal angustia, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, la Navidad es tristeza, pero en realidad no, nada tiene que ver el día si está nublado la Navidad, lo que la persona es que se está reflejando su propia tristeza, ¿va? Su soledad, ¿va? Por eso nosotros, esta carta indica que no vemos las cosas, ¿va? Somos producto o caemos más bien víctimas de la fantasía, en donde vemos cosas que no son reales. ¿Y tú crees que es real? Como por ejemplo, y eso es algo muy característico, ¿no? De los celos en la pareja, donde la persona asegura algo y que lo toma como real y que en realidad a veces ni siquiera, ¿no? Pero ese es el demonio de su inconsciente, que lo hace ver cosas donde no las hay, ¿va? Cualquier cosa insignificante, los celos ya van a empezar así a agredir a la pareja, a decirle, no, es que ¿por qué? ¿Por qué hueles así de esta manera? ¿O por qué te sales tanto? ¿O por qué contestas tu teléfono cuando no estoy? Y empieza a caer como en esa fantasía enferma, ¿va? Una fantasía que nos puede llevar al grado de la locura. Por eso la locura, cuando una persona ya no vive en la realidad, está simbolizado con esta carta. Esta carta invertida nos indica una locura, en donde la persona ya vive en la fantasía, perdió el sentido de la realidad, ¿sí? Un loco literalmente es la carta 18. Todos hemos tenido la experiencia de ver un loco, de una persona que pues no vive en la realidad, que habla con personajes ficticios, sí, que tiene arranques así de repente momentáneos. De todo eso es de lo que nos habla el arcano 18, ¿va? Por eso este arcano pues es muy fuerte en su significado, es muy fuerte en esa lucha entre el bien y el mal, porque en eso nosotros, en esa oscuridad, debemos encontrar la luz de un nuevo día que está anunciada en el arcano 19. ¿Va? Salimos de esa oscuridad, de esa noche, de esa lucha, ese conflicto entre la magia blanca y la magia negra, para finalmente encontrar la luz en el siguiente arcano, en el arcano 19. Que este de aquí ya anuncia el fin de esa lucha, de ese conflicto. Pero, pues, hasta aquí vamos a dejar esta clase porque todavía nos queda una y en esa última clase pues les voy a explicar los arcanos que nos hacen falta y también les voy a enseñar el método para poder hacer prácticas con el tarot y también a cómo consagrarlo, que son cosas pues sencillas, no requiere mucha explicación, sobre todo lo que requiere es práctica, pero pues yo creo que ya con lo que tenemos y sobre todo con los videos, porque pues todo ahí está, ¿no? Lo que se explicó, ahí está en la grabación, pueden volverlo a escuchar y seguir todavía profundizando más en estos significados, en los significados de estas cartas.